problema. Entonces todavía no en este momento estamos en Facebook Live ya. Entonces cuando estamos a punto de arrancar, a punto de empezar, entonces les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas las personas que están en este momento conectadas en el enlace latinoamericano europeo. Esta es una iniciativa de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa y en el Reino Unido que nos hemos unido para tener un espacio donde podamos discutir y compartir temas políticos, temas culturales, temas sociales. Esta noche tendremos a Rafael Soria, con quien hablaremos y discutiremos el tema transformación cultural en Ecuador, anhelo de bienestar como bien o como servicio. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a Patricio, a Fabio, a Juan, que se están conectando en este momento. También les pedimos, por favor, a todas las personas que están en Facebook, cuando ustedes pueden poner sus preguntas y que nuestro equipo técnico las irá recogiendo para que podamos hacer las preguntas directamente a nuestro ponente. También les pedimos a todas las personas que están en la plataforma de Zoom que sus micrófonos van a permanecer apagados, pero que pueden ustedes ir levantando la mano cuando ustedes tengan preguntas y de esa forma haremos llegar las preguntas, ustedes podrán hacer las preguntas de forma directa a nuestro ponente. También les pedimos si pueden poner sus nombres completos de tal forma que nosotros podamos saludarles y darles la palabra. Estamos a punto de empezar este enlace latinoamericano europeo. Le damos gracias a todo nuestro equipo en diferentes partes de Europa, a Daya, a Bélgica, a Cristian, quienes nos encontramos distribuidos por varios países en Europa y también en el Reino Unido para llevar este espacio a las personas que nos siguen en las redes sociales. Pues cuando tú nos digas, Rafael, estamos listos. El mundo te está a punto de escuchar, está muy atento a este enlace. Sabemos que tú has compartido con tus redes sociales por todos los países que has estado, que has visitado. También nosotros hemos hecho lo propio a todos nuestros contactos. Damos gracias a todas las personas que siguen y que también retransmiten esto en sus páginas web. Sabemos que hay un público, una audiencia que está esperando que nos puedas compartir tu experiencia, tus conocimientos, los resultados de tus investigaciones sobre este tema tan importante que estamos a punto de empezar. Entonces, damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando en Zoom y a las personas que empiezan a ver y a retransmitir este espacio en Facebook Live. Todo listo entonces. Perfecto, estamos listos. Muchas gracias, Rafael. Entonces, en este momento me gustaría darle la palabra a Daya, quien va a hacer la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias. Okay, muy buenas noches con todos, muy buenas tardes en Europa, buenas tardes también en Ecuador. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas desde Zoom, desde Facebook Live, al conversatorio de hoy. Un cordial saludo al doctor Rafael Soria y un agradecimiento a todo el equipo de él que puede hacer posible esta tarde-noche el conversatorio. Tengo el gusto de saludarles desde España y voy a presentarles y hablarles un poquito sobre usted. Bueno, don Rafael Soria Zapata es doctor honoris causa por la World Academy Human of Science, sede en Miami, por su trabajo en la promoción de la ciencia y la investigación, por el servicio humanitario pertinente a la salud, la educación y la protección de los derechos humanos, haciendo una propuesta de defensa de la paz mundial y prosperidad para una sostenibilidad social y promoción humana futura. Nace el 25 de julio de 1972 en la provincia de Cotopaxi, Ecuador, parroquia de Tanicuchi, barrio Goteras Llanes. Desde muy joven dedica su tiempo a actividades sociales y culturales. Sus inicios artísticos son a la edad de 8 años en obras teatrales y musicales. Es ahora director de las 4 de Altiplano, dirigente de la cooperativa Alianza Solidaria, Asotur Quitumbe, Fundación Democrática Directa, Asociación Ecosol Manantial, miembro del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de DM en Quito, miembro del Consejo Consultivo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Cotopaxi, fundador, representante y miembro del colectivo La Tacunga por la Paz,
miembro del movimiento Latacunga Diferente, fundador del Frente Tanikuchi, asesor político de autoridades locales y nacionales, consultor social, cultural, ambiental, turístico y de economía popular y solidaria, basando en la economía naranja. Consultor de la Fundación Faro, coordinador del Foro Cultural Quitumbe, exconsejero provincial de la Cultura de Cotopaxi y miembro de la Cooperación Cultural Sumac Causay, exdirector de Participación Ciudadana y Cultura y Coordinación del Cantón Mejía. Dicho todo esto, ahora le paso la palabra al doctor Rafael Soria, recordándole que cuenta con entre 20 y 30 minutos para su presentación y una ronda de preguntas entre unos 15 y 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, en especial a todos nuestros hermanos ecuatorianos que se fueron del país o que están fuera del país con el solo propósito de querer transformarse a sí mismos, transformar su realidad, su contexto, su patria, su familia, y creo que eso ya dice mucho de lo que el día de hoy vamos a hablar, que es justamente esa inmensa riqueza que tenemos como seres humanos primero y también desde nuestra identidad cultural. Yo pienso y creo que los artistas somos realmente este enlace social, somos esta interfaz social en donde pues puedo decir que ningún reino, ningún país ha prescindido de los artistas en ningún momento de la historia. Incluso partiendo desde el punto de que la historia siempre está basada y está buscando siempre darnos una mirada desde los intereses, desde donde se quiera contar. Y tal vez por eso es que tenemos a veces algunas realidades o referentes que como que no van cuadrando en nuestro presente, ¿no? Es ahí donde yo pienso que los artistas cumplimos un rol social, este rol de poder leer lo cotidiano y también esta posibilidad de los sueños, ¿no? Esta posibilidad también de cantarle y de hacer cosas en donde pues puedan movilizar conciencias, porque ese es el rol que tenemos los artistas, porque si no, ¿cómo se justifica que Víctor Jara haya sido muerto en una tarima y cortado las manos, ¿no? ¿Cuál es el temor que nos tienen a los artistas, la sociedad, los gobiernos? Tal vez será porque siempre andamos armados de versos, nuestros fusiles son las guitarras, nuestras plumas, nuestros pinceles, tal vez es eso, ¿no? Pero esa es la manera como yo entiendo la cultura y nosotros debemos también, creo que, entender que la cultura movilizadora de conciencia también nace desde un momento, desde un arranque. ¿Y por qué, siempre estamos como los artistas en esta disputa de identitaria, ¿no? Eh, Nosotros tenemos como antecedente de que la cultura empieza, o nuestras primeras muestras de cultura tenemos que en las cavernas rupestres, en las cuevas rupestres, las pinturas rupestres, mejor dicho, en donde recordaremos que el hombre salía a su actividad de la casa, la mujer en la actividad de recolección, regresaba a la cueva, tenía un momento, no sé, o momentos, o posiblemente mucho tiempo también de abrazarse con su pareja, pero le quedaba un tiempo libre. Y es ahí donde nace la cultura, ¿no? En el tiempo de ocio. Por eso la antítesis de la cultura es el negocio. Nosotros, quienes vamos haciendo cultura, vamos entrando en este inmenso mar, entendemos también que aquí hay una disputa de intereses también. Pero también recordemos, por ejemplo, otro hecho histórico. Los gobernantes, reyes en ese momento, en la Edad Media, se disfrazaban para estar en las obras teatrales, para ver qué opinaba el pueblo de sus gobernantes, porque justamente las comedias estaban basadas en los hechos que pasaban, porque eran también para divertirse también, para entretenerse. Por eso empezó a entender la parte de los gobernantes o la parte del poder, que los artistas tenían un rol social, y ahí es cuando empezó tal vez esta parte de funcionalizar a los artistas, ¿no? Así que no es del presente que se sigan buscando artistas para las campañas electorales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos historias como la de Mozart, que él fue parte de
de la corte, en donde pues el rey le contrataba para que haga sus obras, haga su requiem y haga sus obras solo para él, para el disfrute. Por ahí también se va entendiendo y desde esos momentos también se va entendiendo que la actividad artística, cuando es para el gozo o deleite, presta un servicio a otros, también es merecedor a un pago, y se les reconoce también como un trabajo, ¿no? Eso, por ejemplo, en la actualidad, y eso es una pena, ¿no? Decirlo que en el país, en el Ecuador, tuvimos en este momento de pandemia unos momentos en los que inclusive se planteaba el reconocimiento a los artistas y muchas personas salieron y dijeron que hay cosas más importantes que darles de comer a los artistas. Hay más, existen otras situaciones más complejas, ¿no? Eso, por ejemplo, refleja también el nivel cultural que estamos teniendo en el Ecuador, cómo estamos viendo a los artistas, y esa es una realidad que hasta ahora no se la termina de aterrizar, incluso teniendo dentro de la ley de cultura aprobada en diciembre del 2018, teniendo de que al artista se le debe reconocer también su salario, su tiempo, pero también hay este reconocimiento inclusive de trayectorias, ¿no es cierto? Sin embargo, teniendo todo eso, en el momento de la pandemia se hizo esta discriminación al sector cultural, porque ella no fue solamente a los artistas, sino al sector cultural. Sin embargo, ahora que ha pasado, ya está pasando, estamos como queriendo volver a la actividad normal o a esta nueva realidad como se plantea, vemos que hay situaciones, ¿no es cierto?, en la que el mismo gobierno se ha contradecido en el Ecuador, ¿no es cierto? Pero también los artistas están tomando como otra actitud, ¿no? Ahora yo pienso, ahora en cambio es de vuelta a mi pensamiento, que, que la situación en la que vivimos no podrá ser superada si nosotros no trabajamos en equipo. Y aquí también entendiendo un tema, que para trabajar en equipo hay que manejar una sola información, hay que manejar una responsabilidad y hay que manejar unos resultados. La, la parte esta de la información, debemos compartir la información. El tema de la responsabilidad hay que compartirla también y los resultados hay que compartirlos. Por ejemplo, no se tiene hasta ahora ¿cuántos artistas realmente hay en el Ecuador? Existen agremiados alrededor de 10.000 en la FENARP. Existe SARIME, que es la Sociedad de Autores, Intérpretes, Músicos, Ejecutantes. Existe SAICE, la Sociedad de Autores y Compositores. Existe un instituto que reconoce el tema de propiedad intelectual. Existe el Código Ingenios, que reconoce el tema de la creatividad y también los inventos y todas las cosas que se puedan tener. Existe todo eso, pero no está socializado, no está difundido. Entonces ahí es cuando, ¿cómo puede ser responsable las personas, los artistas y el Estado si no tenemos ni siquiera el tema de cuántos mismos somos? Por ejemplo, otra de las peleas que también se tiene como artistas es el tema de la seguridad social. Los artistas están peleando por la seguridad social, pero no dicen en cambio por dónde, quién va a ser el patrono o cómo se puede dar la seguridad social. Entonces necesitamos un gobierno paternalista. Es una pregunta también que la hago para que nosotros los cuestionemos también, ¿no? Y otra cosa que también yo les quisiera compartir es que, por ejemplo, en este tema de la pandemia, nosotros hemos estado trabajando, digamos, por nuestros propios recursos, haciendo todo tipo de cosas, pero el Estado, todo lo que es por ley, ¿no? Todo lo que es de presupuestos y todo ese tipo de situaciones, se gastó en la actividad de la pandemia, pero lo que se tomó son los recursos de cultura. He hecho una investigación en estos últimos días en donde de todos los países, o sea, Colombia cercanamente al Ecuador, por ejemplo, lo que no se topa, la resolución distinta que la que pasó en el Ecuador, el dinero o los recursos que no se topan son los de cultura. Y en cambio en el Ecuador lo que primero se topó fue el tema del tema de los recursos culturales. Entonces, yo en esto, por ejemplo, creo que es el momento de plantearnos inclusive como sociedad una especie
congreso ideológico sobre el tema cultural, sobre el tema de definiciones. No pienso que no hay, ni la misma ley plantea un plan de desarrollo cultural, no hay una inversión. Por ejemplo, no se entiende que la cultura no es un gasto. Para mí, la cultura es una inversión. Si nosotros invertimos en cultura, podemos generar turismo. Si generamos turismo, generamos toda una cadena productiva. Y si desarrollamos la cadena productiva donde están desde los que hacen las botas, digamos, ¿no es cierto? También podemos generar, también generamos seguridad, porque la gente no tiene necesidad de robar, digamos. Entonces tiene empleo. Yo les quiero contar un hecho. A mí me tocó ser parte del proyecto Bandas de Paz desde el Distrito Metropolitano de Quito, cuando fui asesor de una autoridad ahí. Una de las bandas que ganó el concurso fue una banda de Riobamba del Instituto Maldonado. Ahí me llamó la atención, fui a entregar el premio porque me nombraron en esa comisión. Encontré que el aula donde tenían el tema del estudio de grabación, las instalaciones y todo eso, era equipada, pero a muy alto nivel. Entonces, como es un colegio, un conservatorio fiscal, digamos, le pregunto a la autoridad, al rector, le digo, ¿ustedes los recursos cómo lo consiguieron? Porque me parece esto espectacular, esto no, en todo el país no he visto un estudio de este nivel. Y él me contesta y me dice, el rector me dice, mira, Rafael, esto es hecho con los aportes de los egresados de la institución. Entonces le digo, no entiendo, le digo, pero normalmente siempre se piensa que el artista, en este caso los músicos, no tienen plazas de trabajo. Me dice, no, Rafael, por no exagerarte, el 90% de los egresados de nuestra institución artística, cultural, musical, consigue trabajo apenas sale de la institución. Le digo, pero ¿cómo es esto? Dice, sí, son contratados en las bandas militares, organizan sus emprendimientos como mariachis, son profesores de colegios. Entonces, yo pienso que el tema artístico dentro del tema cultural no está siendo visto como un eje estratégico de desarrollo económico. Y es ahí donde por eso no se le ha apostado al tema este de fortalecer, porque se sigue viendo al sector cultural artístico como un espacio en donde nosotros los pobrecitos artistas tenemos que estar siempre rogando, pidiendo recursos para poder realizar alguna actividad. Yo conozco muchas iniciativas de desarrollo cultural, social, privadas que se la fajan muchos jóvenes, grupos étnicos también, que la tienen que pasar muy mal, que el tema que si van a pedir un recurso a las autoridades, siempre les responden que no hay recursos, que no hay para cultura, que el gasto, siempre hay excusas, ¿no? Porque se sigue pensando que la cultura, el tema de la actividad artística no es un eje productivo, es la última rueda del coche. A pesar de que se levantó en el gobierno de Rafael Correa el tema de la Universidad de las Artes, que es una iniciativa inmensa, pero que no ha logrado aterrizar todavía en el tema del emprendimiento y del desarrollo productivo. Existen universidades como la San Francisco que ellos han logrado, digamos, poner en el mercado, por ejemplo, el tema del show business también como una estrategia. Entonces ya ellos están hablando también del tema de productores. Eso no había en el Ecuador, estamos recién desarrollando ese tema. Existen algunas instituciones municipales, conozco 3, muy cerca a Quito, por ejemplo, en Machachi hay un centro que en un momento era un centro artesanal, pero ahora ha logrado pues ser también un centro de capacitación musical y que están en la pelea incluso para ser reconocidos por la CETEC, que es la Secretaría Técnica justamente que da estos avales de reconocimiento de aptitudes para que puedan ejercer como una actividad profesional. Yo les diría eso así como una reflexión, porque el entender si la transformación cultural en Ecuador es un estado de bienestar o es un servicio, o sea, ya quisiera yo que fuera un estado que tengamos bienestar, ¿no? Y ya quisiera yo que también la gente nos considere como un servicio. Pienso que las luchas están levantadas, pienso que estas propuestas que estamos haciendo, digamos, a nivel de organismos, de colectivos,
tienen, digamos, un proceso más por luchar, pero como digo, es difícilmente el lograr entablar un solo discurso, una sola visión. Es imposible entender que la cultura, no se puede normar la cultura, porque la cultura siempre va a ser dinámica, pero sí podemos ir normando y sí podemos ir avanzando, digamos, en el tema del acceso a los derechos de la cultura. Los derechos, de pronto, con esta mirada de que, por ejemplo, ¿qué se está haciendo por los niños? ¿No es cierto? Yo he tenido la oportunidad de estar también en Madrid algunas veces y la necesidad urge, ¿no? Por ejemplo, el tema de que los compatriotas ahí se junten con sus expresiones propias tradicionales. Tuve la oportunidad inclusive de apoyar el tema de este proceso de hacer la Mama Negra en Madrid, por ejemplo. En época de, no me acuerdo ahorita el nombre, pero de apellido Cuellar, tuve la oportunidad de apoyar ahí, pero era más la iniciativa de la gente, ¿no? La gente, cómo por ejemplo se va dinamizando el tema de hacer los trajes, cómo se va improvisando de alguna manera, si se puede decir, el tema de ir adaptando el tema de la construcción, como decía, de los trajes, de la vestimenta en base a fotos. Y ahí, por ejemplo, yo encuentro un problema que es, por ejemplo, entre ecuatorianos mismos, ¿no? Empiezan a aparecer los críticos, o sea, un grupo de danza que está haciendo este esfuerzo inmenso por levantar su identidad en base a lo que tiene a la mano, porque no está en el Ecuador. Entonces el otro grupo ya le está criticando, dice es que no, ese collar que lleva no es el propio, ese no es el de Zuleta, no es el San Juanito. Entonces empezamos nosotros mismos a tirarnos como quien dice, a contradecirnos, ¿no? Y montas un muro en pos del desarrollo y de la difusión cultural. Yo pienso, y ahí es cuando yo también les hago un llamado a todos los amigos que están ahorita en esta conversación, a ayudar. Yo propuse alguna vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores de que los puntos claves de difusión cultural, la ventanilla o el sitio, la ventana para ver el Ecuador, deberían ser los consulados. Ahí, por ejemplo, deberían existir muestras culturales, muestras de, no sé, hasta fotos de las ayuyas de la Tacunga, de los dulces de esmeraldas, no sé, pero deberían ser ellos vendedores de nuestra, también atrayendo pues el turismo, difundiendo nuestra cultura. Pero se pasa lo mismo que pasa en las instituciones acá en el Ecuador. Tú llegas a la embajada, llegas a la cuestión, mira, queremos hacer esta iniciativa cultural porque queremos celebrar dentro de nuestra agenda, de nuestro calendario festivo ecuatoriano, hay muchas tradiciones dentro de las mismas tradiciones, digamos. Pero alguien le tiene el detalle, una advocación, posiblemente como hacen los bolivianos en Washington, por ejemplo, la Virgen de Urcupiña. Es una celebración que paraliza a todo Washington, ¿me entienden? O sea, en Estados Unidos. Y los bolivianos, pero los ecuatorianos no logramos todavía consolidar, ¿no? Existen manifestaciones, en Nueva York cada vez se ha ido fortaleciendo, pero son cosas propias, muy poco se ha logrado, digamos, enlazar estas agendas que son agendas sociales, agendas de la gente por necesidad, por ganas de expresar, por sentirse orgulloso de su terruño, que no se han logrado empatar con los temas estatales. Yo no estoy haciendo ni un reclamo, ni tampoco estoy echando la culpa a nadie, pero estos son temas que se los viene haciendo. Yo llevo en los 4 de Altiplano apenas 31 años, ¿no? Y en estos 31 años he tenido la oportunidad de viajar varias veces a varios países y me he topado con la misma realidad siempre, ¿no? Y siempre también nos han solicitado el apoyo. Yo en mi tema de activismo me he involucrado un poco más que incluso mis mismos compañeros para entrar en estas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, y la otra cosa que yo veo también es cuando se piensa que las celebraciones únicas que tenemos en el Ecuador son únicas de los ecuatorianos, pero también hay cosas que no son tan únicas, pero que nos unen a nivel global. Por ejemplo, el tema de la adoración al sol. ¿Ustedes sabían que los vikingos tenían el mismo ritual?
Resulta que en Nueva York, en Manhattan, se hizo con la fundación Sisa Pacari, que por cierto es una fundación que trabaja mucho, empezó capacitando, dando formación en temas de danza, de música, con recursos propios a los hijos de los ecuatorianos que ya estaban por varias décadas en Estados Unidos y que sabían los niños que eran hijos de ecuatorianos, pero que ellos realmente no tenían ningún contacto con el Ecuador. Entonces, esta iniciativa, inclusive impulsada por una empresa privada de abogados, que no me acuerdo, Gorayev me parece que es, ellos, por ejemplo, apoyaron a esta fundación de ecuatorianos justamente para fortalecer la identidad. Y ahí tuve la oportunidad de participar en un encuentro de justamente en un Inti Raymi, en donde pues se hacía la entrada desde el sur, digamos, toda la cultura inca, los Quitukara, digamos, donde estamos nosotros, estaban también una representación de los aztecas, una representación de los anglosajones y todo este tema, ¿no? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque es otro tema que nosotros, para encontrar realmente una transformación cultural, debemos entender que nosotros, que el tema del mestizaje no es solamente venido desde Europa, ¿no? Otra cosa que también les quiero poner en contexto es que igual en un viaje que hice a Guatemala, al tema maya, a la pirámide esta del Puma, al Tikal, que ahí, por ejemplo, la metodología de recuperación de museos de sitios impresionantes, no es que tienen que limpiar todo, sino que también te dejan un chance a la imaginación y un poco también a que tú vayas entendiendo cómo es el tema, ¿no? Por ejemplo, yo reconocí algunas simbología, iconos que tenían ahí y, y reconocí, digo, yo he visto esto, he visto en algún lado esto. Después me di cuenta que lo que estaba reconociendo era, nosotros en los Cuatro Altiplano utilizamos una vestimenta que tienen unos iconos, por ejemplo, un icono que tenemos en el pecho que es un puma. Acá tenemos un papagayo y en la parte de atrás un águila. Pero lo había visto, como decir, estaba como trastocado ese día y le veo, me hacen reconocer esto y me explican. Digo, yo he visto en algún lado, claro, esto también hay en mi país, le digo yo. Dice, pero Rafael, claro, pues, ¿quién crees que les dijeron a los españoles que más al sur estaba el país del Dorado? Entonces, por eso la ruta del Espóndilos, todo este tipo de situaciones. Entonces, nuestro mestizaje, donde nosotros tenemos una expresión viva en el Ecuador, como es, por ejemplo, los yumbos, que es algo así como el encuentro entre las etnias de la Amazonía, como las etnias de la sierra y también de la costa se encuentran, ¿no es cierto? Ese es también nuestro mestizaje que tenemos también mucho antes. Les digo todo esto porque hay que reconocerlo, hay que reconocer nuestro pasado. Si queremos realmente transformar, debemos recurrir también al tema ontológico, que es volver al origen, pero mirar ese origen no es el origen que nos conviene, sino ese origen que nos proyecta, el origen que nos da las posibilidades de abrirnos al mundo. Yo considero que el está haciendo una actividad cultural transformadora del Ecuador. Este espacio es un espacio transformador y por eso pienso y asumo que los verdaderos cambios de ustedes son las personas que tienen que volver al país, son los responsables y los futuros, diríamos, ministros de cultura y también ahora que están allá son los embajadores de nuestra cultura, porque tienen el conocimiento, todos vienen de diferentes raíces, vienen de Santo Domingo, vienen de Riobamba, de donde sean. Tenemos que hablar de lo que somos, no podemos inventarnos las cosas, no tenemos, yo sé que es un espacio también para teorizar, que sea un espacio también para hacer estudios comparados también, porque nuestra cultura no es ni más ni menos que ninguna, y eso nos debe fortalecer a nosotros como ecuatorianos nuestra identidad. Esto yo les diría así como una primera entrada, como para que podamos conversar un poco, porque a mí también me interesa aprender mucho de ustedes y escucharles, que eso para mí también será algo que me llevaré también el día de hoy a mi casa y a mis estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Realmente es muy interesante escucharte, esa experiencia que tú tienes.
En este momento hemos tenido ya varias personas que nos empiezan a preguntar en Facebook Live sobre lo que tú nos vas diciendo. Tenemos algunas preguntas y de hecho me gustaría arrancar con esas preguntas para empezar este conversatorio. José Luis Zambrano en Facebook pregunta, ¿cuál considera usted que debe ser el papel de las y los migrantes para fomentar y apoyar la cultura en Ecuador? Lo que estaba justo diciendo hace un momentito, ¿no? Nosotros debemos generar un nuevo tejido social. Ahora, por ejemplo, el tema de las redes, lo que ustedes están haciendo es lo que hay que hacer. Pero dar el siguiente paso, que es justamente elaborar productos. Yo ahorita estoy por Atuntaqui porque vine al lanzamiento del libro de jóvenes poetas latinoamericanos. Estoy leyendo la poesía de ellos. Les puedo decir que hay cosas impecables, cosas que tienen una propuesta en lingüística, pero también hay cosas que no tienen nada de eso, pero que son hermosas y que te transmiten y te tocan el alma. Porque eso es la cultura te llega al alma, te acaricia el corazón. Entonces, los migrantes, con ese mismo sentimiento de estar sintiendo y pasando el desarraigo, porque hay que decirlo, ustedes viven un desarraigo, ¿no es cierto?, que en muchos de los casos no fue voluntario. Y ese te va dejando como marcando un sentimiento, una finura, ese sentimiento de extrañeza de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de esos sabores, de esos dolores. Nosotros tenemos que intentarlo también hacer en cada lugar donde estemos, que se sienta la presencia de un ecuatoriano, que se sienta no solamente por su manera de ser, porque siempre a donde llegamos los ecuatorianos lo que primero llevamos es nuestra cultura. Así que lo único que hay que seguir siendo es auténticos, nada más. Ahora, el tema, como digo, de gestión que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que levantar la voz de parte de los migrantes y pedir al Estado ecuatoriano que se generen justamente estas normas para que se puedan entablar y se puedan reconocer estos emprendimientos culturales de los migrantes desde afuera, ¿no? Eso es bien importante tenerlo y manejarlo también como política pública. Muchas gracias, Rafael. Mira, justo Cristian Mendoza, quien es parte de esta iniciativa del Enlace Latinoamericano Europeo, él nos dice que justamente nosotros buscamos que todos estos esfuerzos también vayan a que la cultura sea parte de esta lucha que se está emprendiendo, ¿no? Que también creemos en que la revolución también debe ser cultural, no solamente económica, no debemos transformarnos solamente de una forma económica, también tenemos que hacerlo social y también tenemos que hacerla cultural, porque si no, no vamos a crecer, a llegar a un bienestar pleno. Entonces, ese es un mensaje que también Cristian nos acaba de hacer. Ahora tenemos otra pregunta de parte de José Luis Zambrano. José Luis está muy activo, José Luis, hoy día en las redes y le agradecemos muchísimo, José Luis, por sus preguntas. Dice otra pregunta, dice, ¿la verdadera riqueza de un país se puede medir o se debería medir por según cuánta cultura tenemos? Totalmente, y no son palabras mías. Benjamín Carrión dijo, nosotros no seremos potencia militar, pero podemos ser potencia cultural. Ahora, yo digo, si todos hiciéramos un ejercicio de cerrar los ojos, ¿no es cierto?, y buscar todo lo hermoso que tenemos a nuestro alrededor, vamos a encontrar mucha riqueza. Nuestro mismo orgullo ecuatoriano nos va a hacer encontrar mucha riqueza paisajística, riqueza étnica. Recordarán que el primer artículo de nuestra Constitución nos reconoce como un país plurinacional, multiétnico, ¿no es cierto? Y toda esa riqueza, la gastronomía, mucha riqueza. Entonces digo, si tenemos tanta riqueza, el problema no es entonces generar riqueza, pues. El problema es que no sabemos administrar la riqueza. Entonces el asunto no es salir de la pobreza, sino que no sabemos administrar la riqueza. Y por eso nuestro cuestionamiento, yo también soy activista cuando hemos tenido autoridades del Ministerio de Cultura que no han logrado posicionar
al tema cultural como un eje productivo. Debería estar la cultura dentro de los ejes estratégicos de desarrollo productivo. Recuerden que la cultura también trabaja en favor del medio ambiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros realmente trabajamos en cultura, estaríamos luchando contra el extractivismo, o sea, la explotación de los recursos naturales. La cultura es una opción para generar desarrollo, pero eso, ¿qué les puedo decir? Pues estamos diciendo, estamos hablando y ojalá el día de hoy haya eco en esta situación. Por eso, muchísimas gracias por la invitación, porque esos son los espacios que estamos necesitando quienes andamos en esta lucha de pensar en la cultura. Muchas gracias, Rafael, y nos unimos a esta lucha. Esto que tú tienes esta capacidad de poder hacer este enlace, esta reflexión de que no solamente estamos hablando de arte y música, ¿verdad? Estamos yendo mucho más allá. Lo planteas como un desarrollo económico, como un eje de desarrollo económico, lo cual es muy importante. Y tengo unas preguntas frente a eso. Antes de eso, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas también que se han ido juntando desde que empezó la charla a través de la plataforma Zoom. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano directamente y si ustedes desean, podemos darle la palabra para que le hagan la pregunta directamente a Rafael. O si ustedes no se animan por alguna situación, nos la pueden pasar por interno y el equipo técnico recoge las preguntas y las puedo hacer yo directamente. Rafael, mencionas que la cultura podría ser o debería ser un eje de desarrollo económico. Entiendo entonces o nos podrías explicar cuál sería el papel, el rol del Ministerio de Cultura para que eso, o solo el Ministerio de Cultura, o deberían involucrarse otras instituciones del Estado para que finalmente logremos que la cultura sea un eje de desarrollo económico. Brás, esa pregunta es muy buena y te puedo decir que una de las propuestas que yo le conocí y tuve la oportunidad de conversar con Andrés Arauz cuando él estaba coordinador de ministro de Talento Humano. Y se pretendía que el Ministerio de Cultura vaya al Ministerio Coordinador de Talento Humano. Yo estaba de acuerdo. Esa fue propuesta de Andrés. ¿Me entiendes? Pero la gente no lo entendió. ¿Me entiendes? Porque pensaban de que se estaba anulando el asunto. O sea, hay que hacer una reingeniería total del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura dice en la ley que es el eje, el organismo rector de las políticas culturales y el órgano ejecutor, en este caso, cuando se hizo la ley, es la Casa de la Cultura. Se perdieron las direcciones del ministerio en cada provincia. Inclusive no hay ni las coordinaciones zonales ahora. La Casa de la Cultura se ha convertido en un botín político. Los que no están metidos en la política les ha ido como en feria a los directores de los núcleos. ¿Por qué? Porque, y es más, la cuestión es que les comento para que vean que de pronto no estoy hablando en el aire. Justo en este en marzo son las elecciones nuevas de la Casa de la Cultura, igual se eligen para 4 años. O sea, por decir el caso, si están unos gestores culturales alineados a un partido político, hablemos así, y gana el contrario, esos manes están de plano jodidos, porque no van a gozar del favor, digamos, ¿me entiendes? Entonces, eso ya pasó, y no es que no lo calcularon, está calculado, y ahí también yo hago un mea culpa por todos los artistas y gestores culturales del país. Siguen diciendo es que la cultura no se debe mezclar con la política. Por Dios, eso es un pensamiento totalmente fuera de lugar. La cultura es una postura política. No estoy diciendo partidista, postura política. ¿No es cierto? Estamos hablando de defender la identidad. Ustedes se están sumando a la lucha. Eso es una postura política. Pero entonces lo que hay que negociar o lo que hay que plantear, y la palabra negociación hay que decirla, no es un tema de que estamos hablando de recursos financieros. La negociación política es una ciencia. Entonces hay que entenderlo y hay que enlazarlo en este tipo de cosas. No se dan las cosas, no se apoya el tema cultural. O sea, ya encontramos 2 errores ahorita. La una, ¿por qué? Porque no se considera como un ente productivo. Entonces, ¿para qué vamos a meternos ahí a las cancioncitas, a los versitos? Si eso no produce. Señores, yo les voy a lanzar una idea. Imagínense que nosotros
pusiéramos a nuestros niños a hacer un cuento, un solo cuento a cada niño, y le diéramos propiedad intelectual. Ellos se volvieron en creadores y nosotros podemos tener un acumulado de recursos, ¿no es cierto? Hasta para patentes o lo que sea, señores. Ahí está un recurso. Eso no ve el Ministerio de Cultura. No está viendo el tema de incentivar la creatividad, de potenciar ese tema. O sea, nosotros generamos pensamiento, generamos también patrimonio. Se cree que el patrimonio apareció de la nada, ya está listo las casas antiguas. No es así. Alguien tuvo que empezar a construirlas. Entonces el ministerio debe entender que también es un generador de patrimonio, o sea, el patrimonio que siembra hoy día para cosecharlo en el futuro. Y eso también se llama tener la capacidad de mirar el futuro, de mirar el desarrollo productivo, económico. No lo están viendo. Les digo, o sea, ahí hay un montón de cosas por hacer. Hay que hacer una reingeniería del Ministerio de Cultura. No es una agencia de empleo ni tampoco es una productora el Ministerio de Cultura. Eso tiene que salir de eso. No es un espacio de eventos. Qué impresionante esto que nos dices, ¿no? Porque lo que estamos viendo también es que estos mismos antivalores que a veces tenemos en la sociedad, en las diferentes actividades políticas, también lo tenemos dentro del desarrollo cultural. Y bueno, somos humanos al final del día y por eso los que estamos haciendo, los que hacen cultura también son humanos y supongo que por eso se arrastran estas anticulturas, estos antivalores dentro de los que hacen cultura. Y yo recojo tus palabras, Rafael, acá donde yo estoy viendo en este momento, en el Reino Unido, a mi hija de 4 años de edad, justo lo que tú dices, el libro, estos de los libros, ella puede acceder a un libro de cuentos por $1, por $2, por 2 libras, que es justamente de autores locales y que pueden estar escritos en el año anterior. A veces cada autor local un número de cuentos que lo vende el siguiente año. Y claro, ese niño ya tiene regalías y ya tiene algo para el futuro. Exactamente, eso es algo que, mira, esta visión que tú nos estás compartiendo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si tú has estado o si lo has visto esto, que cuando se hacen las películas, hay todo, y cuando hay los escenarios de las películas, que hay toda una organización y toda una cadena productiva detrás que está desde el alquiler de las tierras para poder hacer, o de la compra de las tierras para hacer los escenarios, hasta el detalle de cada traje. Todas las personas participan dentro de esto y es algo que, por ejemplo, nosotros aún no damos el paso. Así que realmente esto que tú nos dices, tú nos cuentas de poder llevarlo a un desarrollo productivo, pues se ve como un reto. Y ahí tengo una pregunta, Rafael. Tú tienes una visión política y por eso, de hecho, te hemos invitado a este conversatorio. En el actual escenario político, ¿cómo ves tú de todos los candidatos, de todos los candidatos que se tiene, cuál ves de todos los candidatos a la presidencia que tiene más claro o que tiene una propuesta o un discurso al menos que tomar a la cultura como un desarrollo, como parte del desarrollo económico del país? O se acerca al menos a ese discurso. Verán, es una pregunta sumamente buena, capciosa y de todo, pero te voy a responder de la siguiente manera. Yo tengo bien claro mi ideología, pero también tengo bien clara mi necesidad. ¿Me entiendes? O sea, y estoy viendo también, por ejemplo, quién está respondiendo a mi necesidad, que es justamente el tema cultural. Yo levanté un movimiento, un frente diálogo cultural. He tenido acercamiento a través del Frente de Organizaciones y Actores Sociales del Ecuador con Andrés Arauz, ¿no es cierto? Que lamentablemente puedo decirlo, o sea, el tema cultural parece ser que todavía no es una de sus prioridades. Sin embargo, él fue exministro de Cultura también, ¿me entiendes? Y te puedo decir que también cuando estuvo de director de Talento Humano, él quiso transformar esto porque él ya lo estaba viendo. Ahorita en la oferta de campaña, lo que se está hablando, él no está hablando de cultura. O sea, les digo, o sea, porque aquí no se trata de maquillar absolutamente nada. El candidato Lasso habló de cultura y congregó un montón de gente de cultura.
También fui invitado me llegó el link de la compañera Gabriela Rivadeneira, que también intentó hacer un conversatorio sobre el tema cultural. Ahí, en cambio, lo que sentí es algo así como una especie de sesgo, de algo así como, o sea, los que estábamos en la Revolución Ciudadana tienen que estar y los que no, no están. O sea, yo creo que eso no fue muy acertado, la verdad. O sea, pienso que existen varios frentes y varias necesidades, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que el candidato que profundice el tema de cultura y le encuentre esta llave que le estoy compartiendo, puede alcanzar mayor cobertura incluso, porque aquí hay que entender que los artistas somos líderes de opinión, pero también puedo decirte que no todos los músicos son artistas, ni todos los poetas son artistas, ¿entiendes? Yo estoy hablando de los artistas que tienen una postura política, una postura social, y que pueden sostener un discurso inclusive para plantear, para debatir. También puedo decir que dentro de este contexto cultural también existen contradictores y también existen opositores. Los contradictores, es genial tener contradictores. Me gustaría que este día hubiesen habido 500 contradictores, porque sé que vamos a generar diálogo, vamos a generar pensamiento, vamos a desarrollar ideas. Pero yo con los opositores no me pongo a conversar, porque si yo les digo blanco me van a decir negro, ¿me entiendes? Entonces, todavía está muy temprano, como digo, y eso también demuestra lo que te estoy diciendo del interés por el tema cultural, ¿no? Que no se tiene esa visión de importancia. Es lamentable, pero es una realidad. Como digo, yo no he claudicado, seguiré golpeando puertas, seguiré diciendo, como digo, he tenido acercamientos con los dos candidatos que te cuento, o sea, intentando colocar la agenda de cultura. O sea, no es un tema ni de negociaciones, porque todavía no es el momento, digamos, o sea, sería estar desubicado. No es el momento de negociar ni puestos, ni alianzas, ni nada. Simplemente golpearle las puertas como tú acabas de decir. Señores, hablen de cultura, no sean malditos. Sí existimos nosotros también. O sea, como digo, no nos tienen miedo porque nosotros lanzamos versos. Pero si fuera tal vez el gremio del transporte, no, como digo, no es la fuerza amarilla, es la fiebre amarilla cuando los taxis se pasan y cierran las ciudades. O sea, ¿me entiendes? Que es genial también eso. Y esa capacidad también que tenemos culturalmente los ecuatorianos también de levantar la voz. Pero como te digo, es floja la respuesta en el tema este de levantar la voz de parte del sector cultural. Lo reconozco, como digo, a la hora del té, hay muchas veces el poder nos ha dividido. Si yo estoy con una posición fuerte, planteada y te contar un montón de cosas que me han pasado, eh, tengo de pronto el apoyo que es el sector rockero, el apoyo de ni sé quién, empiezan a dividirte, le empiezan a llamar a cada uno. Entonces, si el uno tenía la necesidad de hacer un festival o que sea, no te preocupes, ya te damos para el festival. Eso no se debe hacer. Deberíamos también tener un acuerdo ético, ¿no es cierto?, con el sector cultural también. Recordando que el sector cultural no es solamente de los artistas. El sector cultural es también de todos, porque la cultura nos une y nos une a todos, no solo a los artistas. Muchas gracias, Rafael. En este momento tenemos otra pregunta en Facebook Live por parte de Antonio Marcillo. Lo ideal sería que hagamos de la cultura el hilo conductor que genere cierto estado de bienestar. Esa es la pregunta, mi estimado Rafael. Totalmente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, le apuestan primero al tema cultural, ¿no es cierto? Y para entrar al tema educativo, el tema de la formación. El tema cultural también es de si se hacer fila o no se hacer fila. O sea, cuando nos sacaron la materia de cívica del pensum de estudios, pensaban que estaban solo afectando a la cívica y no es cierto, estaban afectando a la cultura. No sé si, Diego, tú fuiste de la época en la que el profesor nos recibía en la escuelita, trajo pañuelo, tiene peinilla, se lavó las manos, después de comer usted tiene que hacer esto, es cierto. ¿Me entiendes?
Eso es un tema cultural. Tome distancia. No, no, es que ahora ya no hay que formar, es que eso a los niños, la educación, el problema es conductual. ¿Qué les pasa, por favor? No nos roben nuestra cultura. El poder nos ha estado robando nuestra cultura. Nosotros teníamos bienestar, por supuesto. No nos hacía falta las computadoras para sentirnos felices, pues. No teníamos pelota, éramos pobres, pero pateábamos aunque sea una pelota de trapo, pues. Eso también es cultura. Nos inventábamos los juegos, los zumbambicos. O sea, ¿quién no ha jugado un zumbambico, una tapa de una gaseosa golpeada con piedra, con lo que sea? Eso es cultura, eso es la parte del jugar. Tenemos que recuperar. El momento que recuperamos nuestra cultura, no estoy diciendo que estamos retrocediendo, también estamos recuperando nuestro bienestar, porque estamos recuperando nuestra salud mental. Eso también es. Entonces, el tema psicológico tiene que ver con el tema cultural y eso tiene que ver con el bienestar. Si nosotros aprendemos a respetar a las mujeres, que por cierto les cuento que el día de mañana es el Día de la Niña. ¿Por qué se declaró en el 2011 eso? Porque se entendió que a más de que era niña indefensa, pequeña, era mujer y las niñas están siendo violentadas. Desde el 2011 existe esto. Esto que les acabo de decir también es cultura. Entonces, si no sabemos lo que pasa el día de mañana, ¿cómo queremos tener bienestar? Entonces, la responsabilidad también es de todos. La cultura nos debe generar bienestar, por supuesto. La cultura verdadera, la cultura de paz, la cultura del amor, que no es un sueño ni una utopía, se lo puede realizar. Pero también ahí está la capacidad de transformar esos valores éticos en valores también económicos, que insisto, porque no me quiero salir de lo que estoy proponiendo. O sea, nosotros también podemos, miren, si tenemos gente culta, les prometo que vamos a tener una sociedad más segura. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a gastar menos plata en policías, por poner un ejemplo rápido. Muchas gracias, Rafael. Mira, tú dentro de tu presentación dijiste, y también acabas de toparlo en esta respuesta, que la cultura es dinámica y que por lo tanto las leyes, los reglamentos, los entes que regulan la cultura no van al mismo ritmo que la cultura. La pregunta es, ¿tú conoces de algún ejemplo en otras partes del mundo donde la cultura y el ente regulador de la cultura vaya al mismo ritmo o se acerque al menos de forma que el avance cultural o la transformación cultural vayan de la mano con el Estado y con el papel y el rol de los entes públicos? Suecia tiene cero corrupción. En China comunista, que tuve la oportunidad de conocerle al dirigente comunista que le mataron por corrupto, ¿no es cierto? Singapur, el gobernante que fue igual. O sea, la transformación de un país, ¿no es cierto?, empieza en el tema cultural. O sea, la lucha, el desarrollo de un pueblo se mide de acuerdo a su desarrollo cultural. Rafael Correa también dijo que no hay revolución si no hay revolución cultural, pero eso también lo dice Mao Zedong también, ¿me entiendes? O sea, lo que te estoy diciendo no es, o sea, lo tenemos pensado, la humanidad lo tiene pensado, ¿me entiendes? Hay cosas casi que se acercan al nivel que tú me estás preguntando, pero siempre habrá, digamos, somos humanos también, tenemos problemas, nuestro entorno, nuestro contexto, por más convicciones que tengamos, por más conocimiento, por más de que nuestro cerebro esté totalmente alineado a todas las normas, las reglas, como digamos, hay que entender también cómo somos los seres humanos. Somos cuerpo, ¿no es cierto?, materia. De hecho, Fernando Rielo es un pensador, dice, los seres humanos somos espíritus psicosomatizados, o sea, somos de espíritu, tenemos la psiquis, la mente y también somos materia, o sea, nos encarnamos. En el tema de la mente, nosotros tenemos la voluntad, tenemos los deseos, ¿no es cierto? Podemos crear todos los problemas del mundo y mejorarlos también mentalmente. Entonces,
O sea, ¿y qué te puedo decir? O sea, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, ¿no? Porque también somos así, pues, o sea, entonces, esa es la parte que tenemos que trabajar también en la persona. Creo que el desarrollo personal, dependiendo de la religión que tengas, o si no la tienes religión o lo que sea, tiene que ver mucho con el tema espiritual. O sea, una cultura que no se basa en el tema espiritual, o sea, yo no la concibo, o sea, porque no tiene como un fin la cultura, ¿me entiendes? Entonces, eso también te va marcando la norma, digamos, o el modo de comportamiento que al final recae en la moral, en la ética, que ya es el acuerdo social, es el acuerdo de la sociedad. Entonces, si yo quiero vivir contigo, con tres, con cuatro, en un condominio, tengo que hacer un acuerdo de convivencia también, pues tengo que poner en blanco y negro, señores, a las 5 se cierra, a las 2 se abre, y si es que usted me está tapando con el carro, no se moleste cuando yo le golpee la puerta para que me dé paso. ¿Me entiendes? Eso es tener cultura. Eso te digo, o sea, por eso te digo, el acceso tiene que ser normal, pero lo otro, la creatividad, la forma de cómo nos vamos a juntar y ese tipo de situaciones, eso es infinito, las posibilidades son infinitas. El acuerdo, las cosas, la ley, eso sí es posible porque son acceso a nuestros derechos y eso sí tiene que estar normado, porque no podemos discriminar, ¿no es cierto? Por ninguna razón al derecho a otra persona, así al disfrute de la vida, al uso del tiempo libre, a la recreación, al disfrute de las artes plásticas, o sea, eso no podemos. Tenemos que más bien generar acceso. Por eso creo que todas las artes llevan contenidos, manifiestan contenidos, y una de las cosas que yo le he cuestionado al Ministerio de Cultura es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura nunca ha dado su opinión. Decir, señores, lo que se está transmitiendo en los canales de televisión es falta de cultura por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces ellos piensan que eso es un tema de que se están metiendo en un área que es del tema de comunicación. No, señor, es de cultura. Y yo desde el tema de cultural también podría meterme hasta en obras públicas. Señores, lo que hay es ese ejemplo en Irlanda, en donde hay una supercarretera que da la vuelta unas piedras o unos cerros, porque ahí dicen que hay gnomos. ¿Quién ha visto un gnomo? Pero es el tema de este tema del respeto a lo cultural. Yo también puedo decir, señor, la Panamericana no me pasa por aquí porque aquí están enterrados los huesos de mi abuelita y a mi abuelita se les respeta. Tengo el derecho, la Constitución me ampara. Pero esas son cosas que el ministerio no da cabida, o sea, no entiende, cree que es, no sé, pues es la agencia de eventos. Ese es el tema, hermano. Muchas gracias. Cuando, Perdón, continúa, perdón, disculpa, Rafael. cuando el Ministerio de Cultura fue un gran logro, una gran reivindicación, cuando se creó y fue ¿cómo se llama esto? ¿Qué hace el presidente? No es mandato, ¿cómo es? El tercer decreto. ¿Decreto? El tercer decreto presidencial fue la creación del Ministerio de Cultura. O sea, quiere decir que Rafael Correa tenía clarísimo por qué se estaba creando un, un Ministerio de Cultura. El tema es que ya quien fuera de ministro ya no lo tuvo claro. Eso nomás es. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Tenemos una pregunta por parte de Dayatix Ábalos, quien está conectada desde España. Dice, nuestros países vecinos como Bolivia o Perú, que comparten una cultura muy parecida a la nuestra, son actualmente destinos de preferencia por los turistas antes que Ecuador. Teniendo una cultura tan parecida, ¿cómo cree que Ecuador debería diferenciarse para poder atraer a más popularidad y más turistas? Ellos entendieron que la cultura es dinámica y que les podía generar la papa, les podía generar este recurso y este desarrollo económico. Lo entendieron muy bien. Ejemplo de eso, tenemos nuestras bailarinas bolivianas, las que bailan saya. Si alguien se ha ido por Bolivia, las polleras, o sea, las falditas de las que bailan saya, no es la falda cortita, es una falda que va hasta la rodilla. Entonces les digo, no, es que eso está mal, que no, no, señores. Se entendió que había que vender también este tipo de cosas, este imaginario, esta construcción, esta adaptación. O sea, ya no tenemos esas posibilidades. El Ecuador tiene que avanzar en eso.
como te digo, tenemos un tremendo defecto los ecuatorianos. Cualquier tipo de innovación se ve criticada. Por ejemplo, ahorita un artista que quiera que quiera participar en el tema, qué sé yo, en el tema político, está visto mal. Hay una asambleísta que es ahora Compromiso Social, Amapola Naranjo. Canta como Carlota Jaramillo la man. Pero ella no es solamente cantante. La man es una activista cultural de toda la vida. Tiene creo que 3 maestrías en la Flaxo, ni sé qué, ni sé cuánto. Sin embargo, ya le pusieron en el mismo saco. Ahora está de nuevamente candidata a la reelección. Entonces, han venido artistas que han querido ser, que son activistas, que tienen un corazón inmenso, que representan sectores y están siendo vistos de esa manera. Sin embargo, tú vas a Perú, el artista, por ejemplo, allá, como está apoyado con toda esta cuestión, son realmente empresarios también, los artistas. En Perú, el artista cobra mucho más, pero tiene la obligación inclusive de generar, ¿no es cierto? Tiene desde el utilero, toda la cuestión esta que ayuda, que son los tramoyistas, tienen su sueldo, seguridad social, entonces todo está enmarcado en un modelo de gestión también, ¿me entiendes? En Perú es excepcional el tema. Y claro, los artistas peruanos tienen ya, eso ya está también industrializado también. Por ejemplo, una de las cosas que yo me quedé loco y que le debo a la sociedad es tener mi propia peña. En Perú, artista que se cree respetable tiene que tener su peña. ¿Y qué es su peña? Es su emprendimiento propio, en donde recibe en la sala de su casa a sus amigos y donde le escuchan tocar, y si usted quiere servirse alguna bebida, algo así, sabe que tiene que pagar. Pero ellos no lo hacen por un tema financiero, sino por tener un lugar de exposición, ¿me entiendes? Y eso ya es atractivo también. Te vas a Arequipa, todos los restaurantes tienen un escenario, tienen una tarimita, toditos. O sea, es restaurante de categoría, te hablemos por poner, triple A. Tiene que tener, el 2A también tiene que tener, tal vez el que tiene solo una A, ese no tiene por tema, por recursos, pero de ahí todos. Hay un enlace con la producción gastronómica, con el tema productivo, con el tema también artístico, cultural. Ellos ya lo entendieron clarito, que las dos cosas se venden. El tema turístico se vende así, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que vender algo, no es solamente, ya tengo el hotel 5 estrellas, no, señor, ¿qué significa que ni sé qué, que ni sé cuánto? Por eso ya hay el tema también ahora del tema temático, ¿no? Si me entiendes. Entonces, ese tipo de cosas, Perú y Bolivia lo tiene clarísimo, clarísimo, y las políticas culturales de ellos, mejor dicho, de apoyo para el desarrollo cultural, están bien establecidas. Los ministerios de ahí nos dan 2 vueltas, ¿no? Tienen convenios, por ejemplo, inclusive con aerolíneas para los artistas. Saben que los artistas son los primeros promotores de la cultura y del turismo de cada país. Entonces, ellos están apoyados. Nosotros no tenemos esa cobertura. Muchas gracias, Rafael. Y mira, tenemos una pregunta de Marcelo Vázquez. Él nos dice, ¿cómo conocer nuestra verdadera identidad cultural? Yo me gustaría agregar, o sea, ¿cómo yo le enseño a mi hija que ahora está invadida por diversas culturas a través del Internet, aquí en Ecuador, ¿no? ¿Cómo le enseño cuál es su verdadera identidad cultural? ¿A dónde voy? ¿A dónde tengo que irme? ¿A un libro? ¿Al Internet? ¿Cómo yo le enseño cuál es su verdadera identidad cultural? Yo te digo, Diego, te repregunto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Pues la comida. Hermano, entre por la comida. Perfecto. Entre por la comida. Entre por lo que más extraña. Porque además de que usted está haciendo terapia, también le está compartiendo los valores identitarios, no solamente de la patria del Ecuador, sino también de su familia. Porque la familia es el núcleo de la sociedad y la sociedad es todo lo que hay que recordar del Ecuador. O sea, los aprendizajes están ahí. Uno no puede dar de lo que no tiene. ¿Cómo tú puedes enseñarle a ser ecuatoriana a tu guagua si tú no te sientes orgulloso de tu país, de tu comida, de tu gente, de tu mamá? Hay que mostrarle a la abuelita. O Okay. sea, yo vengo de familia que ha usado pollera, no tengo lío, yo no tengo problema.
Y por eso, donde quiera que voy, me reciben con total gusto, no tengo ese problema. Pero eso, como yo le decía a un amigo, pero eso hace el Rafael. Pero no sé, pues tú también tienes que dar ese salto, le suelo decir. Da ese salto, o sea, di lo que eres, o sea, no hay que negar. Yo sí he caminado pata al suelo, por supuesto. Me siento orgulloso, soy de goteras, he costado hierba para los cuyes, ¿no es cierto? O sea, y sí, es cierto, yo sí como los cuyes, ¿me entiendes? En algunos países eso dicen estos tan locos, estos más se comen a las mascotas. Pero esa es nuestra cultura, ¿me entiendes? Por eso yo amo, o sea, uno que ama, alguien que ama la cultura siempre está dispuesto también a recibir cultura. Y por eso hay que ser felices, pues porque nuestra cultura ecuatoriana, a mí lo que me ha sorprendido en todas partes que he viajado es que al ecuatoriano nos tienen a todos, ni de costa, ni de, mejor dicho, a todos, de costa, de sierra, de oriente, los ecuatorianos son buena gente. Cuando ahí yo me pongo a reflexionar, ¿por qué la gente regresa a ver la mama negra en la Tacunga si ni siquiera alcanza a verle a la mama negra porque ya está chumado, digamos? ¿Saben por qué regresa la gente a estas cosas, a estas fiestas? Porque le tratamos bien, pues. Por eso la gente regresa. Regresa a la fiesta del Chagra porque fue tratada bien. Donde uno es tratado bien, uno regresa. Entonces, si nosotros queremos que la gente vaya a nuestro país, hay que tratarla bien. Mira qué buena reflexión, Rafael, y te agradezco por tu respuesta. Justo te comento, aquí en Londres hay un barrio que se llama Elephant and Castle, donde hay un gran elefante y bueno, que ahora está en proceso de ser, es un centro comercial y un barrio donde se acumulan varias comunidades latinas. Y ahí tenemos a 3 o 4 restaurantes ecuatorianos. Y claro, yo he ido ahí desde mis amigos, que son de otras nacionalidades, de diferentes países, hasta mis compañeros de la universidad, ¿no? Que compartan y coman conmigo. Y claro, como hemos hecho desde que llegamos, desde que supimos que teníamos este lugar, pues hemos ido a este lugar. A ver, y claro, tú entras y te estás metiendo a nuestra cultura, ¿no? De entrada una bandera, que ves por allá un instrumento musical, que ves cómo te sirven, cómo están servidas las mesas, y me parece importante esto que has comentado. Mira, tenemos otra pregunta que nos están diciendo, como migrantes hemos aprendido que las diferencias enriquecen. ¿En qué momento de la historia en Ecuador se vendió otra cosa? Mira, como decía, el primer artículo de nuestra Constitución nos reconoce como un país diverso. Quito tiene la declaratoria de ciudad intercultural. ¿Qué es la interculturalidad? Justamente ponerse en el lugar del otro. Entonces, el vivir la interculturalidad, vivir la diversidad, ¿no es cierto? Es una riqueza. Pero claro, no es un tema de una tolerancia, haga nomás lo que quiera porque usted es diferente. No, no. También la Constitución dice pues que todo es permitido mientras no atente a la vida o a la moral de todos, ¿no? ¿No es cierto? Eso también dice la Constitución y yo creo que eso también es un tema muy racional. Entonces, para mí la diversidad, me encanta estar entre diversos porque uno aprende inmensamente. Como te decía, el tema de los contradictores para mí es el derecho que tenemos los diversos, ¿no es cierto? Es un derecho la contradicción y podemos expresarnos como nosotros queramos, pero eso te digo con el respeto del otro. Benito Juárez también lo decía, el respeto empieza donde termina del otro, digamos. O sea, yo me respeto, pero también te respeto. Y tú me respetas como yo te respeto. O sea, nadie da de lo que no tiene y no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, pues. Eso es el tema de la diversidad. Entonces hay que vivirla y en los tiempos actuales, señores, ya no tenemos fronteras, ya no tenemos nacionalidades, somos ciudadanos del mundo. Malditas las leyes que nos piden visa, porque no debería, o sea, igual vamos a ir a gastar donde quiera. Muchas gracias, Rafael. En este momento estoy coordinando con el equipo técnico a ver si tenemos más preguntas, pero quería preguntarte primero a ti, o si aún tienes tiempo, aquí podríamos pasarnos conversando mucho rato, pero más bien me gustaría preguntarte cómo está tu tiempo para seguir conversando, seguir dialogando, o caso... Bueno,
para Yo estoy aquí en un lugar que es en Atuntaqui, que de pronto estarán muchos pensando, pero por ustedes puedo aguantarme un ratito más de comer unas fritaditas, un caldito de gallina, no sé, pues un cevichito también, no sé, ustedes dirán. Dale, muchas gracias. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta provocativa. Me gustaría escucharte a ti sobre este tema. Topaste varios momentos el tema político y también el tema de los artistas en la política. ¿Cuál es tu Sí. lectura, o cuál es la lectura, si es que tú la tienes, de varios del movimiento artístico, del movimiento cultural, de los actores culturales, sobre esta intención que tuvo el ex ministro de Cultura de querer llegar a la presidencia? ¿Cómo es la cultura, cómo es la lectura que ustedes tienen al respecto o tu lectura personal? Verás, eh, no pensé que me ibas a preguntar eso porque siempre me preguntan en las entrevistas de radio. A mí no me gusta cómo canta Juan Fernando Velasco. No me gusta como, pero sin embargo, ahí el tema de que el man revitalizó el tema de volverle a refuncionalizar al pasillo ecuatoriano, ¿no es cierto? Es un tema que gracias a él, ahora los chicos en las escuelas están cantando el pasillo ecuatoriano. El Ángel de Luz se volvió un hit. Con la toquilla se volvió el Cabañal un éxito rotundo, ¿no? Cuando los cuatro altiplanos también ya hicimos eso, pero bueno. ¿Por qué les topo ese tema? Porque es un tema político. El, a veces el tener incidencia, ¿no es cierto? Nos puede llegar a pensar que también tenemos la razón. Y yo ahí creo que es un error. Él no tiene un trabajo de base, él tiene más bien estaría relacionado más al tema empresarial, del show business, entonces no tiene un apego con la gente, ¿no? O sea, él tiene un apego con el público que ve al artista, más no le ve al político, no le ve a una persona con capacidades, peor capacidades de ser un estadista, ¿no? Entonces, yo lo conozco muy levemente a él, lo conocí más bien hace muchos años atrás, cuando yo también asistía por la Universidad Católica, teníamos un amigo en común. Eh, es más, creo que lo conoces tú, Diego, con el Eric Montenegro. Nos reuníamos en la casa de él y salían venir hasta las lolas, digamos ahí. Pero esa es la relación que tengo yo con él, ¿me entiendes? Sin embargo, él llegó al ministerio y logró hacer una resolución que para muchos fue impresionante porque él logró de que se grave cero el tema de, en vez del IVA, el IVA 12 se grave IVA cero para el tema de los artistas. Pero eso en cambio, por ejemplo, posiblemente ayuda a los artistas, pero también desfavorece a otros. Entonces eso no fue muy bien pensado, ¿no? Entonces, la gente que más o menos entendemos del tema que estamos en la línea, ya tenemos ese cuestionamiento. O sea, a ratos como que nos dejamos deslumbrar, pero después no pasa el momento y ya dices, no, pues, o sea, realmente no es un cuadro como para ir a la pelea, ¿no? Y eso está pasando, o sea, no ha pasado mucho, más allá del tema de que tiene una muy buena imagen de campaña, digamos. O sea, no, eso es más bien está visto dentro del marco de una empresa electoral, un tema de una patada de ahogado de un sector del gobierno que quiso camuflar ciertas pretensiones. Nada más de eso diría yo. Antes no digo mucho, ¿no es cierto? No, está muy bien. Este espacio es un espacio para poder compartir y analizar estos y cuestionarnos también, ¿no? Obviamente siempre que estemos dentro de un marco de respeto, pues obviamente todos los comentarios son bienvenidos, estimado Rafael. Mira, tenemos una pregunta más. Tú mencionaste dentro de tus respuestas también de que dentro del gobierno de Rafael Correa se tenía claro y que dentro de los primeros momentos se creó el Ministerio de Cultura. También hiciste un análisis de la actual situación electoral, donde mencionaste que la candidatura actual de Andrés Arauz no ha considerado fuertemente a la cultura dentro como un desarrollo económico y que hay otros candidatos que lo están considerando de una mejor forma. En base a eso, lo que nos preguntan es, ¿cree usted que un proyecto como el de la Revolución Ciudadana
puede subsistir a largo plazo si apuesta fuertemente por la cultura? Totalmente, porque la cultura vendría a ser esta columna vertebral, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que se necesita? Cuando Rafael Correa lanza el tema Patria, tierra sagrada de honor y de... Hermano, estaba construyendo el espíritu del pueblo, pues compañero, estaba construyendo esta cultura patriótica, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas, esos detallitos, el que pongamos de que todos los días lunes se cante el himno nacional en la Plaza Grande, señores, eso es cultura, eso es política de cultura, visto desde la cultura. Entonces, esas cosas son las que se desinfló en este gobierno. Se desinfló totalmente, ¿no? Ahora, o sea, yo te respondiera como digo, totalmente sí, pero te estoy tratando de argumentar algo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ahorita el tema cultural, y ahí posiblemente voy a hacer ¿cómo sería? Una mirada por la bola de cristal, ¿no? Eh, Rafael Correa, tuvimos un presidente, un super presidente, un super hombre, porque yo te puedo decir, estuve muy de cerca o sea, no puedo decir que he estado en el gobierno, pero estuve de cerca, compartí con él varias cosas, inclusive fui yo director de campaña en una provincia también, y pude observar valores increíbles, ¿no? Esta posibilidad de tener un presidente excepcional, de trabajar, qué sé yo, 20 horas al día, y después de tener un presidente que creo que trabaja 4 horas al día. Entonces es una cosa de locos, ¿no? Entonces tienes ahora la posibilidad de otros candidatos que no tienen esa fuerza, esa energía. Entonces la gente culturalmente hablando está esperando un hombre que por lo menos camine las 8 horas, ¿me entiendes? Entonces, ese es un tema. Y yo creo que ahí, si es que no tuviéramos, no sé, pues algo viciado en este tema electoral, como se está anunciando, se está diciendo, se está previniendo, y si la cosa fuera totalmente transparente, creo que tendríamos muchas sorpresas. Posiblemente el golpe sería para la derecha y para la izquierda, y posiblemente quien salte al sillón presidencial puede ser alguien que ni siquiera lo estamos esperando y peormente visibilizando, pero podría ser un joven, un man con energía, con buen talante, con buena presencia, alguien que nos haga sentirnos orgullosos, alguien en el que digamos, puta, ahí va mi presidente. Muchas Esa es mi gracias. humilde opinión. Muchas gracias, Rafael. Qué gusto poder haberte tenido en este enlace latinoamericano-europeo. Recordamos a todas las personas que nos siguen en Facebook Live que este es un espacio de migrantes en Europa y en Reino Unido que nos hemos juntado para poder transmitir, para poder compartir con ustedes temas políticos, culturales, sociales. En este momento voy a revisar si es que tenemos más preguntas de parte de nuestro equipo técnico. Podríamos ir cerrando, vamos a ir despidiéndonos. Rafael, nos gustaría que nos des tu último mensaje, el mensaje que sea para toda la audiencia, que también para nosotros como L, que estamos arrancando con esta iniciativa, en los pocos meses de estar aquí, han pasado diferentes estructuras políticas, sociales, culturales en este espacio, tenemos programado aún otras figuras en las mismas áreas, pero también tienes jóvenes, adultos, del mundo que te están escuchando y que nos gustaría tu mensaje final. Bueno, yo agradecerles profundamente, me hacen sentirme orgulloso de ser ecuatoriano, saber de que existen ecuatorianos que sí le dedican tiempo a pensar, porque existe tiempo para todo, existe espacio para todo, pero pocos espacios creados para pensar. Y yo ahí aplaudo enormemente y les digo, cuenten conmigo en todo lo que sea para pensar, para encontrarles salidas. Ya basta de las críticas, basta de encontrarle los diagnósticos. Yo creo que hay que tener claro, ya sabemos qué tenemos, ya sabemos qué queremos. Nos hace falta lanzarnos a ese inmenso mar que es el cómo lo hacemos. Yo les invito
Si queremos transformar realmente nuestra sociedad, queremos transformar nuestra cultura, tenemos que buscar las formas de cómo lo hacemos. Y yo creo que aquí más bien está agrupada la masa gris del Ecuador. Ustedes están ahí con mejores visiones, con mejores aprendizajes, y no me da pena decirlo. O sea, ustedes están en el primer mundo, nosotros estamos acá en una realidad que nos gustaría estar en la otra, pero no es esa nuestra realidad, pero tampoco nos sentimos menos, ¿me entiende? Porque eso es mi orgullo de identidad cultural. Pero sí pedirles de que nos esforcemos y que construyamos esta agenda que nos hace falta, que es el cómo hacemos, cómo transformamos. Existen varias áreas, el tema ambiental, cultural, muchas formas, ¿no? El tema organizativo, el tema de políticas públicas mismo, hay que traer muchas políticas. Acá la interpretación de las leyes son totalmente que favorecen siempre a sectores, ¿no? Entonces, traigamos de este viaje, así como cuando Colón se llevó las especies nuevas al antiguo continente, ahora les toca a ustedes traer esas especies que nos mejoren los caldos, que nos mejoren las recetas, que nos mejoren nuestros platos típicos. Ya los tenemos ricas cosas, pero traigan lo que nos hace falta. Y eso es lo que les queremos pedir, y ese sería mi mensaje y mi pedido. Y como digo, cuenten conmigo. Yo soy de las personas que me echan una silbada y voy. Así que silben cuando quieran, que ahí estaré. De paso, aprovecho para pedirles de que así como yo les apoyé hoy día, el día 15 de noviembre también me apoyen. Estamos con el emprendimiento de los 4 del Altiplano, un concierto online. Así que espero que lo disfruten. Es el domingo 15 a las 5 de la tarde, o sea, como sería como la noche para ustedes. Ojalá nos puedan apoyar. Y muchísimas gracias. Dios nos abrace a todos y que cuídense mucho, cuiden a sus familias y, y que vive el Ecuador. Que viva, que viva. Muchas gracias, Rafael. Te agradecemos muchísimo por tus palabras. Gracias. Pues sí, por supuesto, nosotros nos comprometemos a poder retransmitir este evento que ustedes tendrán con los 4 del Altiplano. Le agradecemos a Rafael Soria, quien es el director de la agrupación artística Los 4 del Altiplano, quien ha estado esta tarde con nosotros, tarde allá, noche acá, compartiendo este tema de la transformación cultural, estado de bienestar o de servicio en Ecuador. Les recordamos a todas las personas que la próxima semana tendremos con nosotros Franklin Ramírez, quien va a hablar sobre el tema los contradictorios escenarios que tiene frente el progresismo en Ecuador. Entonces, les pedimos que por favor sigan conectados, que puedan transmitir todos, que puedan ustedes compartir este enlace para que también otras personas puedan volver a verlo y que también puedan seguirnos en las redes sociales para vernos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Rafael, nuevamente, y nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, don Rafael. Gracias. Estaremos en el concierto en noviembre presentes. Muchas gracias, espero.